Mi tesis tiene por título Análisis taxonómico del concepto cosmopolitismo en el momento actual. Y es una búsqueda del alcance de cada uno de estos tipos de cosmopolitismo que vemos y los límites que tiene cada uno de ellos. Bien, entonces, la hipótesis de partida es la de plantear los dos movimientos antagónicos que se dan en las sociedades contemporáneas. Por un lado, tenemos un cosmopolitismo que se proyecta sobre una ciudadanía global, ¿no? En diferentes propuestas que voy a tratar de desarrollar. Pero por otro lado, tenemos una respuesta bastante fuerte de un nacionalismo que además cada vez es más creciente. Si pensamos que cuando Naciones Unidas, ¿no? Se forma después de la Segunda Guerra Mundial, vemos los componentes de Naciones Unidas y vemos hoy que somos 200 países, además con muchos nacionalismos que van emergiendo en algunos de los países y otros están llamando a la puerta del nacionalismo, pues vemos que hay una oposición de los nacionalismos que creo que es una respuesta a las formas de intromisión en sus aspectos nacionales que despliega el cosmopolitismo, la globalización, ¿no? Pues a las costumbres, a la lengua sobre todo, en definitiva a sus formas culturales, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo para mí de la tesis? Bueno, yo en primer lugar lo que pretendo es desgranar los diferentes tipos de cosmopolitismo existentes, ¿no? Estableciendo el alcance que pudiera tener cada uno de ellos, ¿no? Y también estableciendo los límites que cada uno de ellos tiene en el plano real, ¿no? Para ello también pretendo ver cuáles son las críticas de estos movimientos cosmopolitas y analizar las causas, ¿no? de estas críticas. Al final, el objetivo principal de la tesis es el de proponer un tipo de cosmopolitismo que permita algún tipo de organización supraestatal, ¿no? A través de, creo yo, instituciones internacionales, pues como pueda ser Naciones Unidas, la Unión Europea también sería una propuesta, y proyectando una especie de nueva paz perpetua, ¿no? De la paz perpetua de Kant, escrita por Kant en 1795, ¿no? Y que es la antesala de lo que luego fueron pues los derechos terminan los derechos humanos, ¿no? Pero antes de los derechos humanos, por la Declaración de Derechos del Hombre, la Declaración de Derechos de la Mujer, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es la metodología que voy a utilizar? Bueno, pues la metodología es principalmente analítica y expositiva. Por un lado, el análisis de los tipos de cosmopolitismo y por otra parte luego exponer ese alcance y esos límites que va a tener y proponer finalmente un cosmopolitismo en el futuro. Aunque parto de una base histórica, es decir, la etimología de la propia palabra cosmopolitismo pues surge en la antigua Grecia, en la primera persona que se declara un cosmopolita, pues es Diógenes de Sinope. No trato de realizar una historia del cosmopolitismo, no me centro en hacer un recorrido histórico del término, sino que me baso en el mundo actual, sobre todo en los últimos 2 siglos, y muy especialmente en un diálogo o en un estudio sobre ya una taxonomía que existe, que es la de la profesora Pauline Klingel, que pertenece a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Groningen, que ella hace una taxonomía de 6 variedades de cosmopolitismo, pero basado en la Alemania del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII. Digamos que ese es mi punto de partida. Bien, ¿cómo voy a comenzar la tesis? Bueno, pues al principio voy a hacer una precisión de algunos términos que es importante que no confundamos. Por ejemplo, cosmopolitismo y globalismo.
no son lo mismo y tenemos que ver qué diferencias tienen, ¿no? Por ejemplo, el globalismo, que es un movimiento real, político, ¿no? Basado en algunas ideas concretas de este nuevo orden que se pretende a nivel político, geopolítico mundial, y qué respuestas tiene el cosmopolitismo como acción, que vamos a ver enseguida. Ahora, enseguida os digo cómo sería esa taxonomía. Luego también, en esta precisión de términos, me interesa muchísimo ver tres tipos de pensamientos, ¿no? Por una parte, el utópico, que ha sido el clásico de la filosofía. Por otro lado, un pensamiento también mágico, que tendría ahí ciertas diferencias con el pensamiento utópico. Y finalmente, un pensamiento que tiene pocos días, que es el llamado pensamiento Alicia, que desarrolló Gustavo Bueno hace unos cuantos años. Otra precisión de términos tiene que ver con el justnaturalismo, con el derecho natural y con las teorías contractualistas, que también surgen pues por este siglo, ¿no? De siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, etc. Y finalmente también una precisión de términos cuando hablamos de la aldea global, ¿no? Esto de qué es cosmopolitismo, qué es aldea global, qué es globalismo. Entonces me interesa mucho empezar con esa precisión de términos para luego entrar en la propia taxonomía. Pauline Klingel elabora una taxonomía de 6 tipos de cosmopolitismo, son mi punto de partida. Yo añadiría una séptima taxonomía y voy a desarrollarlos un poco cada uno. Por una parte, el primero sería un cosmopolitismo moral. Un cosmopolitismo moral que vendría un poco a adecuarse a lo que todos entendemos cuando hablamos por cosmopolitismo, ¿no? Ciudadanos del mundo, miembros de una misma especie, miembros de una misma comunidad, ¿no? Etcétera. Bien, este cosmopolitismo moral parece, en el análisis, que no tendría un límite claro, sino que tendría un alcance prácticamente global. Un ciudadano del mundo, desde un punto de vista de una escala moral, pues podría ser considerado los derechos humanos, por ejemplo, beberían de la moralidad para elaborar toda una serie de derechos que tendríamos que tener toda la humanidad a escala cosmopolita. Bien, un segundo tipo de cosmopolitismo podría ser el cosmopolitismo cultural, es decir, todas aquellas culturas que se han dado en la humanidad. Eso sería el alcance, digamos, de salida. Cosmopolitismo cultural, cualquier elemento cultural de la humanidad. Claro, ¿cuál es el problema? Precisamente aquí en el cosmopolitismo cultural es cuando entra en choque, como crítica más radical, los nacionalismos. ¿Por qué? Porque se ven amenazados con una especie de homogeneización cultural que traería la globalización. Todos los procesos o cualquier proceso de globalización va a homogeneizar diferentes tipos de elementos culturales. El más claro probablemente sea la lengua, ¿no? Vemos cómo pues, todos parece que nos dirigimos hacia el estudio del inglés, publicamos en inglés. El inglés parece que se ha convertido en un idioma global. Eso atenta contra cualquier tipo de cosmopolitismo cultural que se pretenda defendiendo las lenguas. Bien. Un tercer tipo de cosmopolitismo sería el cosmopolitismo económico. ¿Dónde queremos llegar con el alcance que tendría este cosmopolitismo económico? Bueno, pues claramente con el tema económico, ¿no? Parece que el dinero no tiene una región, sino que cualquier moneda fuerte que esté en mercados internacionales va a tener, por definición, un cosmopolitismo, ¿no? Está claro que el dólar, o está claro que el euro, o está claro que la libra, pues son monedas cosmopolitas que tienen cualquier validez en cualquier país del mundo. No así otros tipos de economías o de monedas, ¿no? Monedas locales con poca fuerza.
Pasamos a otro cosmopolitismo, que sería, por ejemplo, el cosmopolitismo político. Aquí es donde quizás sea más problemático de ver. ¿Por qué? Porque ya la política establece un límite que tiene que ver con las fronteras. El moral, el cultural o el económico puede trascender fácilmente las fronteras, pero el político parece que se va a regir por unas normas políticas muy concretas. Y es aquí donde el alcance del cosmopolitismo a nivel político genera más controversia. Y los alcances son mucho más latentes. Cosmopolitismo legal sería otro tipo. Cosmopolitismo legal y cosmopolitismo político pueden ir un poco paralelos, ¿no? Que es lo que vamos a ver luego al final, cuando yo trate de decir que 7 tipos de cosmopolitismo quizá podrían parecer muchos porque el legal y el político pueden tener en algunos casos elementos similares. Y lo mismo va a ocurrir con el cosmopolitismo romántico y el cosmopolitismo moral. Vamos a ver un cosmopolitismo romántico que en algunos casos se va a entremezclar con el cosmopolitismo cultural. Y finalmente, un séptimo y añadido por mí tipo de cosmopolitismo que sería otros tipos de cosmopolitismo, ¿no? Como podrían ser ahora mismo un cosmopolitismo religioso, un cosmopolitismo feminista, un cosmopolitismo ambiental, es decir, diferentes tipos de proyectos globales que tienen que ver con diferentes necesidades que tenemos ahora. ¿Bien? Bien. Claro, una vez hemos hecho esta crítica esta taxonomía de los diferentes tipos de cosmopolitismos, aparece la crítica que se le hace al cosmopolitismo desde los nacionalismos emergentes dentro del contexto del mundo globalizado en el que estamos, ¿no? Hay que analizar cuáles son esas críticas, qué causas tienen los nacionalistas contra el cosmopolitismo, qué modelos proponen, ¿vale? ¿Cuál es el modelo de sociedad que se propone desde diferentes tipos de nacionalismos en un mundo que cada vez es más globalizado a nivel informático, globalizado a nivel económico, globalizado a nivel moral, globalizado a nivel de transportes, es decir, interconectado, intercomunicado? ¿Cuáles son las causas que los nacionalistas proponen para retraerse hacia adentro, ¿no? Territorialmente, culturalmente, legalmente, políticamente, etc. Bien, y finalmente se traza un modelo de cosmopolitismo dentro de este contexto de mundo global, pues a través de la aplicación del modelo cosmopolita al modelo político actual. ¿Cuál creo yo que sería una de las probables soluciones? Pues instituciones internacionales al estilo La Paz Perpetua de Kant, que proponía una federación de estados a nivel mundial, ¿no? Claro, la dificultad está ya ahí solamente en la formulación, ¿no? Un ejemplo que yo podría sacar así fácil de entender, pues que la Declaración de Derechos Humanos se implemente en aspectos legales que tengan los estados, ¿no? O bien a través de la intervención internacional o supranacional, o de la ONU, o de tribunales de justicia internacionales, como pueda ser el de La Haya, etc. Claro, sé la dificultad. La dificultad está, lógicamente, en la aceptación en el terreno político de este tipo de propuestas transnacionales, postnacionales, ¿no? Supranacionales, etc. ¿Cuál es el peligro también? Uno de los peligros que yo veo es que la propuesta, o sea, no tengo tanta preocupación en que la propuesta sea utópica con que la propuesta sea pensamiento Alicia. Alicia
lo encarna el pensamiento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pensar que todo este tipo de soluciones morales o económicas o legales o culturales tienen una dificultad y un camino por recorrer que todos sabemos que tiene que ser difícil, que va a ser difícil, que va a ser incluso, podría ser que no fuera realizable. Y no caer en ese pensamiento infantil del pensamiento Alicia pues de considerar que solamente con la buena voluntad ya tenemos mucho camino recorrido, ¿no? Entonces, prefiero caer dentro del terreno de la utopía, ¿no? De que sea una propuesta realista, complicada, compleja, que cae dentro de nuestro ámbito de la filosofía y no en un territorio simplista, ¿no? Y donde la acción, ¿no? donde la diferencia principal esté en que esta propuesta sea realizable, ¿no? Sabiendo las dificultades, pues que sea realizable. El momento en el que estoy ahora de la tesis, llevo 3 años, este es el tercer año, bueno, ya más o menos está bastante desarrollado y pues lo que me falta es ir ya cumpliendo objetivos de redacción y de propuesta. Y espero pues que en todo el año 2024 pues ya pueda efectuar el depósito y la defensa. Y bueno, no sé si he llegado bien de tiempo, 15, 17 minutos. Vale, me quería ceñir al tiempo y no sé qué más deciros. Pues un aplauso, lo primero. Y nada, Diego, ahora somos nosotros los que intentamos, pues, con nuestras intervenciones, ayudar, mejorar, sugerir, a veces entre los compañeros. Y bueno, se nota, Diego, que ya la tienes muy avanzada, que tienes una idea clara de lo que quieres hacer, se nota que estás en ese tercer año, entonces, bueno, ahí se ve claramente una línea documental en la tesis, una propuesta. Entonces, yo tenía como 2 sugerencias desde la perspectiva, ¿no? La primera quizá que revisases un poco el título, porque si el título que prometes, ¿no? Porque, claro, al hablar de un análisis de un concepto en el momento actual y que hablar de ese alcance y límites, parecería que es mucho menos interesante de lo que luego lo ha sido, porque parecería que realmente te ibas a quedar pues en un estudio analítico, pero al final luego haces una propuesta, intervienes tú en tu tesis. Así que no sé, yo le daría una vuelta al propio título, porque me parece mucho más sugestivo, pues no sé, propuesta de un cosmopolitismo hacia un cosmopolitismo y no quedarte meramente en el análisis. Me da la sensación de que ese título simplemente sería como una primera parte de tu tesis, ¿no? En la que vas a hacer un análisis de ese concepto, pero luego hay una propuesta, ¿no? Hay una tesis propiamente dicha. Y luego la segunda sugerencia es que me consta que Adela Cortina está a punto este verano de entregar a la imprenta un nuevo libro suyo, Adela Cortina, sobre cosmopolitismo. Entonces, ¿estás atento a Sí, mira, precisamente el verano pasado estuve en un curso de verano de la UNED, que era un homenaje a Javier Muguerza, y una de las ponentes era precisamente Adela Cortina. Y Adela Cortina, yo le pregunté dónde veía ella la diferencia. Esto lo hablé con Marc, que por cierto está por aquí, veo el nombre. Discutí con Adela Cortina diciéndole, Adela, yo veo un cosmopolitismo moral y un cosmopolitismo romántico muy unidos. Y tanto Adela Cortina como Mar, hace un par de semanas que tuvimos una charlita sobre esto, me decían, no, tienes más razón, Adela Cortina tiene más razón que tú, porque sí que hay una diferencia entre ese cosmopolitismo moral y ese cosmopolitismo romántico. Esta idea romántica no tiene por qué solamente entrometerse en el terreno moral, sino que puede tener un criterio propio. O sea que vamos, que sí que... Y de hecho, Adela Cortina me llegó a sugerir también
otro análisis de cosmopolitismos diferentes en la figura de George Cavallar, que no tiene traducción al español y pude comprar en el Amazon de Austria o de Alemania, no recuerdo si era Austria o Alemania, una traducción inglesa, que también va en esa línea de diferentes tipos de cosmopolitismos, basándose en la idea principal de Kant de la propuesta de la paz perpetua, una federación de diferentes estados. Así que agradezco el comentario de la cortina y estaré atento también de su libro, claro. Perfecto, y aprovecho para saludar a la profesora Cabezas, y si quiere intervenir, pues naturalmente tiene su lugar. Y si no, pues también sois vosotros, la sala online, es el momento un poco de, tenemos 6 minutos, en ayudar a Diego a mejorar, a pensar, a repensar, a dar una vuelta. También tenemos comentarios, preguntas, sugerencias, propuesta. Sí, María. Sí. Nada, yo solamente me gustaría felicitar a Diego y agradeceros a vosotros el tiempo y nada más, porque yo como ya he tenido las charlas con él, creo que este es momento de que él reciba los comentarios del resto de personas. O sea que nada, yo también tomo nota atentamente porque luego como directora hay veces que no sabes por dónde puede ser mejor que desarrolle el trabajo, así que nada más, os cedo la palabra. Gracias, Mar. Sí, y luego, bueno, casi, ya que nadie se atreve, Diego, y me parece que al final esto tiene la utilidad que tiene, has dicho en un momento dado que no quieres hacer una reconstrucción histórica del concepto de cosmopolitismo. Me parece oportuno, sería una tesis en sí mismo hacer una historia del concepto, pero sí como consejo deberías de justificar muy bien entonces por qué solo, o sea, por lo que te he entendido, ¿no? Vas a partir de Kant, entonces habría que justificar en tu tesis muy bien por qué no haces esa reconstrucción histórica total, porque al final si partes de Kant algo estamos reconstruyendo, ¿no? Entonces, ojito con este tipo de que viene esto normalmente en el marco teórico, de qué entendemos por cosmopolitismo, por qué voy a hacer una referencia a Kant, pero no por anterioridad. Entonces, ese tipo de reconstrucciones históricas que están o que no están, o que inevitablemente son parciales, decirlo tal cual en la tesis. Bueno, pues inevitablemente no puedo hacer una reconstrucción, está claro que tengo que pasar por Kant, por la figura, porque hay características del concepto kantiano que están hoy día, es decir, justificar siempre muy bien en el marco teórico nuestras decisiones. Sí, perfecto. Ya me lo ha dicho Mar también, sí. Ahí coincide Mar con esto. Tenemos a un compañero, Madrero, que Yo, bueno, traté de seguir lo que más pude, por ahí me perdí en algún momento, pero quería preguntarte si en algún momento trabajás o establecer alguna diferenciación cuando hablas de nacionalismo según los diferentes países, ¿no? O sea, ¿cuál es la noción y las consecuencias políticas de la idea de nacionalismo atendiendo a las diferencias de la particularidad de cada nación, ¿no? Y es así, si en algún momento hacer eso, si hace un abordaje más general del concepto y no atender por ahí a esas cuestiones que pueden hacer que varíe sustancialmente la noción de nacionalismo dependiendo de dónde venga. No sé si se entiende. Bueno, sí, claro, es verdad, sí, no, claro que va a depender de dónde venga. Claro, lo que pasa es que el tema del nacionalismo ha surgido, siempre ha habido nacionalismo, ¿no? En los últimos 2 siglos, pero en los últimos años, en las últimas pocas décadas, pues desde, qué sé yo, desde la obra de Fukuyama de 1991, después de la perestroika, cuando salen 20 y tantos países nuevos de la antigua URSS, o por ejemplo después con la disgregación de Yugoslavia, etcétera, lo que hemos visto es una explosión de nacionalismos
que lo que tratan es de defender una cultura intrínseca, interior. Claro, ¿qué pasa? Que hay otro movimiento que es totalmente contrario, que es el cosmopolita. Entendemos que tenemos que dar una respuesta a problemas globales y se pueden dar desde dos tipos de posiciones, desde una posición cosmopolita global con instituciones internacionales o otra desde nivel local. ¿Qué pasa con el nivel local? Que parece mucho más difícil afrontar una solución al cambio climático, por poner un ejemplo, o al problema de los derechos en algunos estados del mundo, los derechos humanos, desde el nacionalismo. Creo que la respuesta del nacionalismo es más difícil que desde el punto de vista del cosmopolitismo, ¿no? Por eso la importancia de enfocarlo con una propuesta global a problemas que son globales. La deforestación del Amazonas puede parecer un problema local, o el problema del coltán en el Congo puede ser un problema local, pero luego no deja de ser un problema de la dignidad humana en algunos determinados países, con una implicación moral que tenemos que tener todos. Entonces sí que es verdad que el nacionalismo puede suponer alguna solución, pero la veo más difícil que desde el cosmopolitismo. La respuesta que le va a dar al cosmopolitismo podría o debería de ser de un alcance muy superior al que le pudieran dar desde el nacionalismo, aunque no niego que algunas respuestas pudieran venir desde el nacionalismo. Perfecto, pues lo dejamos aquí para dar paso a la siguiente compañera, en este caso es Rosita Marcela, pues son las 5. A lo mejor no estudias, no te importa porque tienen ahí el micro, entonces si te puedes sentar cerca del micro. Bueno, yo me despido. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestras recomendaciones. Gracias, Diego.